Javier Gutiérrez Valdés es licenciado en diseño gráfico, autor y dibujante de cómics que publica Anterra Crónicas, webcómic para todas las edades, y ha publicado con Saeta Studio de Chihuahua y 656 Comics de Ciudad Juárez. Es fan de las historias de fantasía y aventura, donde encuentra su elemento, y es adepto al reto de contar cualquier otro tipo de género en el cómic. Su trabajo se compone de La Barda, de 2018, Infestación, Escape or Die, Tres Castillos, 2019, Undead Border, Escape or Die, 2021, The Witch Hunter, 2021 y Sueña Truchas, 2022. Pues fue en mi caso, una suma de factores, como en dos partes. La primera fue que no me interesé o vi viable el dedicarme a hacer cómic hasta como que más tarde en mi vida, después de terminar la carrera de diseño. Pero al mismo tiempo, yo toda la vida he dibujado, siempre dibujaba en la escuela, en mi casa. Era el compañero de escuela que siempre estaba dibujando a los profes en su cuaderno y el que tenía todos los cuadernos desordenados por tenerlos la parte de atrás así llena de dibujos. Y al mismo tiempo yo nunca vi el cómic como algo eh, interesante, viable o algo que pudiera ser carrera, por así decirlo. Y lo que a mí me llegó a así tomarlo como decisivo o primordial para mí, que era lo que quería hacer, es que ya después de hacer varias cosillas alrededor de diseño gráfico y artísticas, como que traté de hacer una síntesis de qué es lo que quería hacer. Como que me hice la pregunta de qué es la cosa, una cosa, si solamente pudiera decidir una cosa, qué es lo que yo quiero hacer y trabajar en, y que por más que trabaje en eso no se sienta como trabajo. Y después de ponderar varias cosas, la decisión mía fue que era contar historias, y era contar historias a través de cómic. Esa sí fue como mi génesis, pues, de lo que yo quería hacer. Bueno, espero no irme mucho por el rollo teórico, pero de lo que yo he descubierto y visto así de primera mano es que el cómic es tanto un arte como un medio de ilustración muy noble. Es una forma y también es un lenguaje, eso me lo dijo un profesor, que es un lenguaje muy, muy particular, y es como que algo muy... eh, es algo que no sé, un elemento de medio de llevar a cabo historias e imágenes que es muy similar y a la vez muy diferente tanto a la literatura como al cine, como a la animación. Y es muy diferente de todos estos medios, y al mismo tiempo va de la mano con o sea, con muchos elementos de los mismos. Uh, uh, Cualquier persona o artista que, especialmente si está más centrado en dibujar y se mete mucho en rollos de la teoría del cómic, se va a estar de acuerdo en que hay como que comparte mucho, uh, muchos temas y mucho de la teoría básica con cinematografía, con fotografía y pues al mismo tiempo con literatura. Entonces, pues, aunque es una obviedad que sea mezcla de imágenes y de letras, a mí me parece muy, muy interesante que el cómic tiene elementos de un montón de otras ramas de artes, tanto de bellas artes como de ilustración, y a la vez es como una voz única que tú puedes poner así a la hora eh, por no simplificarlo, a la hora de acomodar paneles y, no sé, ver la manera de contar historias de una forma gráfica
y que pues para la gente se vuelvan dinámicas, como una lectura dinámica, más o menos por ahí. Hay trabajos de cómic o de novelas gráficas que son muy interesantes, muy educativos, no en el aspecto de que te están enseñando a leer y a escribir, sino en el aspecto de que, no sé, por ejemplo, históricos que tanto cuentan hechos que sí ocurrieron o, no sé, ¿cómo decirle? Interpretaciones de cosas de, de historia que sí ocurrieron, pero pues que están sumamente estilizados. Los ejemplos más claros para mí sería como el Mouse, con historia de la Segunda Guerra Mundial, y un favorito personal mío que es el Persepolis. El Persepolis te habla de, pues, de algo que ocurrió en un país, creo que es Irán, si estoy mal ahí me corrigen, pero pues eh, hablando así de lo que vemos en las escuelas en México, pues tú cuando ves, no sé, cuando se centran en ver historia de Irán, pero pues las cosas, los temas que te trata ese libro, ese cómic son muy reales, muy interesantes, y creo que si lo tuviéramos que categorizar pues ni siquiera sería histórico, es como una especie de relato de memorias de la autora, de lo que ella vivió personalmente en el contexto que tuvo ahí histórico. Entonces, aparte que es una lectura interesante y que visualmente es muy bonito el libro, y que hasta pues, le hicieron animación y película, eh, te pone de trasfondo lo que le ocurrió a la persona y lo que le ocurrió al país en aquel entonces. Entonces, pues, si tomamos en cuenta todo esto, pues, yo creo que podríamos encontrar un montón de ejemplos de libros que podrían aplicarse, no para darle a un niño en la escuela y que le diga, toma, esto está supliendo tu educación, sino que pues darle cosas para leer que le gusten y que al mismo tiempo sean, uh, no sé si llamarlo adecuado, pero sí, pues algo que te dé algo bueno para ti mismo y pues también te sirve. Creo que ni me presenté a la hora de hacer esto. Mi nombre es Javier Gutiérrez. Pues ahí, como dice Aaron, yo soy nacido y vivo acá en Ciudad Chihuahua. Y pues, como les platicaba, yo dibujo desde siempre. Uh, no sabía que quería hacer cómic hasta un poco después, pero los cómics siempre estuvieron como que muy presentes en mi vida. Y fue después de la carrera de diseño gráfico que, para no hacer como que el cuento muy largo, empecé a practicar, y ahorita estoy muy metido en tratar de, no sé, de poder sintetizar el tipo de historias que quiero contar y el tipo de visuales que me gustaría que mis historias llevaran. Uh, Me gustan mucho pues, los cómics y los videojuegos, y trato mucho de que todos mis hobbies y mis intereses, de lo que a mí se me hace eh, cool e interesante visualmente, pues se refleje en mi trabajo. Entonces, trato, trato de leer. Cuando no puedo leer, pues solamente como que trato de hojear la- de trabajos o de otros artistas o de colegas míos que a mí me gusten, y pues de todo lo que veo trato como que de tomar cosas positivas que yo crea que puedan ayudarme a mí a tener como que un, un flujo constante pues de lo visual y de mejorar tanto en mi trabajo, eh,
en mi trabajo artístico con el arte y mi trabajo de historias, que no me considero tan bueno a la hora pues de escribir y todo eso, entonces trato de equilibrar las cosas, que si tengo una historia que no sea uh, visualmente tan interesante, pues que los diálogos ayuden a la misma, o si por el contrario eh, no sé, si mis guiones no son lo que yo considere pues, algo muy fuera de lo común, pues tratar de hacer que el entorno donde los personajes se desarrollan pues sea como que interesante para el lector. Antes de, tengo una teoría para eso que dices tú, lo primero que decías sobre la falta, pues, ligera, en el mejor de los casos, de interés de, pues, no sé, de alumnos o de chavos. Y eso es que, así como el cómic es muy noble y todo eso, al mismo tiempo es súper visual. Entonces, para mí particularmente es como muy difícil hablar de él, como que, no sé, hablar de el cómic como tema, hablar de mi trabajo como tema, por lo mismo de que es sumamente visual y eso para mí, en mi experiencia, ha sido mucho más sencillo tomarlo como algo de, no, pues toma, aquí está aquí está mi libro, mis trabajos, y como que dejar un poquito que el trabajo hable por sí solo. Y eso te lo digo porque justo me pasó este año con una amiga que también da clases ahí ahorita por lo mismo en línea, en una universidad de Delicias, Chihuahua, para unos alumnos de artes visuales. Entonces, pues tuvimos la charla así por Zoom y fue muy buena y muy interesante. Y pues yo estoy así como que mostrando mucho de mi trabajo. Y yo estaba como que un poquito, no letargado, nervioso, pero me sentía que estaba un poquito como en un echo chamber, en una cabina de ecos, porque de repente me sentí como que estaba hablando yo solo por mucho rato y así mostrando mis cosas y así un poquito medio awkward. Y pues la charla fluyó, me hicieron preguntas y todo eso. Y después de que acabó, me dijo la profesora que estaba bien sorprendida porque los alumnos nunca, no los puede tener, ah, no puede hacer que se callen o que dejen de estar así como, no sé, charlando o hablando de cosas extras y que básicamente estaban, pues, como, no sé, aperplejados o como que estaban muy, muy como que están muy centrados en las imágenes y en lo que les estaba enseñando, porque básicamente estaba enseñándoles uh, así cosas de mi trabajo, eh, o sea, de mi trabajo que se ve ya en lo final en las páginas impresas, pero me interesaba mucho también en mostrarles un montón de cosas del proceso porque pues por cada página, no sé, cada página de cómic acabada, pues al menos para mí hay como, no sé, unos 4 o 5 hojas de bocetos o de scribbles o de cosas de textos así, eh, escritos, ideas metidas en uno o varios cuadernos y así. Entonces trato mucho cuando estoy haciendo, no sé, charlas o cosas un poquito más sobre la parte práctica que la parte teórica. Intento como que mostrar mucho de mi desorden, así de las poco organizadas que tengo, así de lo que va por fuera de un cómic. Y siento que ese elemento visual es lo que hace muchas veces a la gente como que voltear a ver un poquito y ver que pues hay muchas cosas detrás de una sola página. Te va a quedar bien mal con años porque siempre soy malo para estar recordando y haciendo anotaciones mentales, pero pues van más o menos unos 6 o 7 años que yo me uní ahí al 656 Comics, y el 656 es un colectivo de Ciudad Juárez que se centra precisamente
eso, ser un colectivo de artistas que hacen cómic. Creo que es de los más longevos de México porque ya va para, no, ya no va para, ya tiene más de 20 años creado, unido, haciendo cómics. La espina dorsal son tres hermanos allá de Juárez, Oliver, Pancho y Dominique. Y creo que lo más primordial así del colectivo, la idea principal es que no es un estudio, no es ni un estudio ni una editorial. Un estudio siendo, no sé, un lugar, un taller gráfico para crear, y una editorial siendo un edificio con imprenta que le imprime el trabajo a un autor y pues le da regalías. La diferencia con esos dos es que nosotros vemos un colectivo como un, un assortment, una idea de varios artistas, varios creativos que ya sea se reúnen o, no sé, planifican sacar libros, el proyecto del libro de alguien, o un proyecto individual, un proyecto de varias personas, y es como una especie de casi siempre no hay como que un presupuesto para el proyecto de todos, sino que es como que cada quien está llevando sus cosas y al mismo tiempo muchas de las cosas que se llevan de proyectos se hacen entre varios, y como que con el trabajo de varias personas a veces se juntan recursos o dinero para editar, y otras, a lo que voy no es como una editorial que tiene una cuenta bancaria de la cual imprimen todos sus libros. O sea, es muy, muy, es como un poquito más complicado y a la vez más sencillo el cómo lo están llevando varios artistas. Y la ventaja de todo esto es que cuando hay proyectos eh, que podrían ser muy complicados llevarlos uno solo, pues hay como que ayuda. O cuando alguien está planeando tener una novela gráfica o tener una historia con varios cómics diferentes de varios artistas, pues se facilita mucho el trabajo colectivo. Más o menos por ahí va lo que... Yo creo que pues algo deben cuando no estaba yo, y debemos cuando ya, a partir de que yo me uní, estar haciendo bien, porque aparte de los 20 años, una de las objetivos que tenemos es siempre estar sacando al menos un trabajo cada año, y pues han sido ininterrumpidos todo eso lo que lleva el colectivo sacando proyectos, siempre, todos los años. Pues mis influencias van de entrada, lo que sea de qué tipo de historias que quiero contar y las públicas a las que me gusta ir están muy enlazadas a lo que a mí me gusta leer, y, o sea, al tipo de material que yo creo que es donde se me facilita mucho más escribir y dibujar, que es, no sé, historias ligeras, cosas de acción, aventura, y en general como que un público muy así de tanto todo público como más centrado en adolescentes, jóvenes, adultos, eso. Eh, en el cómic japonés está muy aunado al género de shonen, como que para chavos. Entonces, pues a partir de eso, hay un montón de autores y de artistas que a mí me, pues los consumo un montón. Están desde pues, los clásicos, desde que yo estaba muy morrito, que era el Akira Toriyama con Dragon Ball, especialmente con Dragon Ball. Ya con Dragon Ball Z no fue tanto sí lo veía, o sea, mi parte otaku, sí lo veía y pues lo disfrutaba mucho, Dragon Ball Z, pero mi parte artista como que aprecia más todo lo que fue Dragon Ball. Y pues
Aparte, pues está también el Kiro Oda de One Piece. Y luego también hay un montón de novelas gráficas y de lecturas europeas que me gustan mucho. Uh, hay una serie de cómics que hace, creo que son entre dos artistas que unifican su estilo, entonces es muy difícil llevar cuenta de quién está haciendo qué. Son los de Skydoll de Bárbara Canepa y Alessandro Barbucci. Y pues sacan un nuevo volumen como que cada 4 o 5 años, entonces es una serie que tienes que tener mucha paciencia. Y también hay un francés que me gusta mucho que se llama Ulysse Malazan, que hizo una novela gráfica muy chida que se llama Kairos. Entonces yo cada que tengo chance veo mucho su trabajo. Es muy parecido al de Tony Sandoval de México, pero un poquito más cartoony. Entonces, pues, y Tony Sandoval también está entre mis máximos pues, de autores que su trabajo de visual es así como bien impresionante. Y pues fuera de eso, pues, no sé qué más decirte, pues creo que algo que influye mucho en mi trabajo es lo que te decía de cultura pop y de videojuegos, que pues, como que me, aparte que los consumo mucho, como que el tipo de estructuras que tienen, a veces con el tipo de historias que manejan, me gusta mucho también como que tratar de llevarlos a un lenguaje interesante en cómic, porque si en cómics encuentras mucho material que está orientado a jóvenes, creo que en videojuegos es aún más la carga de ese tipo de contenidos y también pues, pues me voy mucho por ahí soy muy fan de los RPGs de aventura, entonces también hay mucha influencia de eso en mi trabajo. Esa es una muy buena pregunta porque ahora que lo pienso, son bastante diferentes uno de otro. El Anterra es, de todos esos, el Anterra es el que es mi proyecto, que no está basado en otra cosa o, no sé, en un hecho histórico o que no es el guión de alguien más. El Anterra es como que uh, ¿cómo le dice la gente? Muchos le dicen así como que es como que mi hijo. Es el que yo escribo, el que yo dibujo, y es el que es un isekai, que es de morrillos de prepa que son Dios, otra dimensión. De esas historias hay muchas, pero pues a mí me gusta que es la que estoy haciendo yo para mí. Y el de Anterra es un ejemplo interesante para agarrar mi trabajo porque es básicamente el que uso para experimentar. Entonces, pues lo empecé a planificar, ya medio dibujar bien 2016-17, pero pues es una idea que yo tenía desde la prepa, inclusive antes de que yo quisiera hacer cómic. En la prepa y antes de entrar a la universidad, yo traté por unos meses de ser programador de videojuegos y estar haciendo un juego en RPG Maker. Y no quiero hacer el cuento muy largo, el chiste es que ese CPU donde tenía todos esos archivos se explotó, se quemó el disco duro y perdí lo que estaba trabajando en eso. Entonces todo lo que me quedó de ese proyecto fueron mis anotaciones y mis dibujillos. O sea, yo estaba dibujando para hacer un videojuego, se perdió el juego y como que lo único que tuve así era los dibujos de los monos. Entonces, como que en lugar de tomarlo como, no, pues debo dejarlo ya por la paz o empezar otra vez con el juego, como que tomé el punto de partida de lo que tenía de dibujos. Y lo hice un cómic que fue un cómic muy con muchas carencias y muy malo en aquel entonces. Después lo dejé y lo dejé tumbado y es porque entré a la carrera de diseño. Y cuando salí de la carrera de diseño fue que otra vez como que retomé a redibujar eso. Entonces es como que la historia el detrás de por qué Anterra nació y por qué es lo que es básicamente un juego y un isekai hecho webcomic. Y ese cómic para mí me gustaría que fuera para largo porque tengo
más de una estructura de historias con él y el formato de Webtoon es muy adecuado para él. Entonces, esa es una muy buena pues cosa para agarrar ahí de lo mío, porque ese es el que, de lo que he hecho hasta ahora, es como que de mis favoritos. Los demás o son novelas gráficas o, no sé, son proyectos de una vez con otras personas. El Witch Hunter, por ejemplo, fue lo que dibujé en pandemia. Y lo dibujé con Carla y John, unos artistas de Arizona, de Phoenix, Arizona. Ellos me lo comisionaron. Yo lo dibujé todo. Es un cómic con 2 finales y todo eso. Hicieron campaña en Indiegogo que fue exitosa. O sea, a mí me lo hicieron por encargo de ese trabajo y todavía no he tenido oportunidad de salir por mismas cosas de pandemia. Espero, si todo sale bien, espero este año tener ejemplares de ese. Y ese es un cómic, es como un Van Helsing. Uh, no sé, creo que la historia es un poco más orientada a adultos y fans de horror. Cosa que estaba muy parecida con el de Infestación, que ese sí lo hice con 656 Comics y que también es horror, pero que no creo que esté como que tan orientado a adulto. Entonces, como que cada proyecto en el que salto he tenido la suerte de que hay muchos que son un poquito diferentes de lo que usualmente hago. El de zombies es de los más completos que he hecho. Estoy muy feliz porque yo, hasta que me lo propusieron Pancho y los demás escritores allá de 656, yo no pensé, ni me gustaban los cómics de zombies o el género de zombies, y tampoco pensé que yo fuera capaz de idear por mí mismo una historia de zombies. Entonces fue gracias a que me propusieron a trabajar con ellos, que aparte de que tenían confianza en mi estilo visual de cómo llevar de una forma un poquito más cartoon una historia de horror y de zombies, como que también le agarré un poquito de amor al género. También empecé a ver pelis de zombies y así. Entonces fue como que un proceso de la mano y yo iba aprendiendo sobre la marcha porque pues nunca había dibujado cosas un poquito más como más risques, más tirándole a horror visual, horror de partes, así pues si hay zombies, pues tú sabes que hay cosas como que un poquito más difíciles de llevar en el estómago, no sé, un rollo muy Robert Rodríguez, más como visceral era la palabra que buscaba para eso, y también ese proyecto se me hace muy chido. Uh, pues ese no está en la lista porque va a salir este año. Yo creo que si debiera elegir sería entre el Anterra y lo que saco este año con Pixelatl, que es el Señatruchas. Es por lo que te decía que el Anterra es muy, como lo he dibujado durante varios años, es donde he implementado cosillas que voy aprendiendo, que digo, a lo mejor esto le vendría bien a mi estilo, es donde he tratado de meter, pues así, cosas que aprendo. Y es por lo que es padre como que ver la curva de lo que no era muy bueno y en lo que pues como que le he estado tratando de mejorar poquito. Y de mis procesos y de lo que me gusta hacer en general, me gustaría eh, irme por la parte tradicional, o sea, lo de lo que es muy padre trabajar en digital y te facilita muchas cosas, pero yo personalmente me gusta mucho trabajar tinta y papel. O sea, no perder esa noción pues, de llevar páginas, de que si creo una página o no sé, un volumen o varias páginas para un cómic, eh, no dejar de tener yo originales del trabajo que hice para ese. Trato mucho de buscar materiales y tintas y papeles y todo eso. Entonces me he estado uh, metiendo y tratando de aprender un poquito sobre tanto papeles, materiales, cosas para dibujar, técnicas.
Tan así que hasta pues ya uno empieza a ver que hay cosas que influyen para que el tipo de acabados que tú quieres tener con tus páginas, a veces uno piensa que no te están saliendo pues, por tu propia habilidad o algo y pues me ha tocado ver que que incluso estuve eligiendo papeles inadecuados por no, ya ni me acuerdo, por rollos de química. Hay algo que hay con los papeles que tienen cierto tipo de acidez, creo que es acidez, con algunos materiales que reaccionaban de diferente manera con cierto tipo de marcadores y así. Entonces pues, me tuve que poner a estudiar cosas con los materiales que estaba usando. Y eso también pasa con digital, pero pues en una, pues en un nivel diferente con los programas que usas o con las tabletas que usas o el tipo de... Y al final del día pues todo es herramientas, las herramientas que tienes a la mano, que consigues, que investigas para ver cuáles son las que más se acomodan no sé si a tu estilo, pero a lo que estás tratando de hacer. Entonces, pues mi proceso hasta ahora, porque siento que estoy muy, muy lejos de alcanzar, no sé, lo que quiero hacer realmente así con mis páginas de cómic, pues siento que va a ser un aprendizaje eterno, entonces me gusta mucho pensar que estoy así, en un proceso perpetuo de estar experimentando tanto en papel y tinta, que es ahorita lo que intento es como que sacar muchas hojas en tradicional y ya si tengo mis páginas hechas a mano y las como que las implemento más cosas en digital con tramas o algo. Y, y al mismo tiempo no descuidar sacar páginas en digital, pero para mí como que hay cierta alegría y cierto sentido de sentirme bien a la hora de ver así todos los montones de hojas que tengo de proyectos pasados. Híjole, es que es el tema de nunca acabar el rollo de la industria en México. Para empezar, yo me imagino que ya ha habido mucha gente que ha dicho estas palabras aquí, la síntesis de que aún no es industria la del cómic independiente o la del cómic en general. Ahorita seguimos siendo un clic o ¿cuál es la palabra? O sea, no estamos dentro de una industria todavía, sino que sigue siendo como que una especie de grupo reducido, un nicho, o sea, que pues para hacer industria va a requerir mucho todavía, eh, más que trabajo como reconocimiento y como que un flujo constante de personas que estén interesadas en la lectura de los mismos. Yo, en mi caso, no me siento tan pesimista al respecto, porque si bien decías que hay como que mucha contraanimosidad de leer cómic y eso en años pasados, lo que estamos viviendo ahorita, pues lejos de decirle un boom o algo del cómic, es que yo estoy viendo que nos estamos beneficiando mucho con la bancarrota creativa que tiene Hollywood o casas productoras y todo este rollo que está ocurriendo con el cine y la televisión, que básicamente están chafeando mucho con las historias, lo que producen y demás. Y se está creando una especie de vacío de, de contenidos creativos, o sea, mucha gente que no escribe o que bueno, que básicamente produce, están viendo un poquito bajo el nivel no sé, de literatura clásica o de guiones que están rondando por ahí y se está dando mucho el fenómeno de que pues, cada vez empiezan a tomar como que más válido el trabajo
de cómics o de novelas gráficas que están perdidas por ahí. Esto obviamente pasa más en Estados Unidos, en el primer mundo de momento y eso, pero pues ya lo estoy viendo como que un poquito más arraigado hacia acá, de que uh, como que es una consecuencia positiva de lo negativo que viene del mucho contenido que vemos de productoras, ya no solo de cine, sino también de plataformas de streaming. Como que hay hay cierto dinamismo pues de gente que tiene encargado buscar nuevas historias para películas, para series y eso. Entonces, eso sí lo veo como algo súper diferente a hace 10 años. Hace 10 años era casi imposible que tú mandaras un correo a alguien que es un productor o que conoce a un productor que está involucrado en, no sé, en hacer cine o algo, tanto en México como aquí, tanto en México como en Estados Unidos o en otros lados. Y hoy en día, pues por lo mismo de las redes sociales, la tecnología, la gente está como que mucho más abierta a que si recibe un correo o, no sé, un contacto por DM en Twitter o un tweet directo, está mucho más abierta a no agarrar tu hojita de papel, hacer la bolita y aventarla al bote de basura como en las series de los 90s. O sea, eso ya es casi algo del pasado porque mucha gente está buscando la cosa relativamente económica, olvidada o que nadie pela para tratar de hacerla un mega, no quiero decir un mega éxito, pero pues sí hay mucha gente en esas industrias que sí están buscando ver qué es lo próximo que puede pegar y pues la consecuencia de eso es que hay como que mucha más apertura hacia, hacia nosotros los creativos de cómic, los que escriben, para que como que no tener una noción de que lo que estamos haciendo es algo que no vale la pena o es algo que no va a hacer dinero. Creo que si bien no se puede llamar una inversión en sí, lo que sí es que ahorita lo que son los activos de propiedades intelectuales son muy valiosos, tanto monetariamente como, como no monetariamente, o sea, como simbólicamente, tener ideas y tener cosas que tú ideaste, escribiste, estructuras de historias, pueden ser puede ser en 6 meses, puede ser en un año, o puede ser en 10 años, que alguien se fije en eso y pues, haya como que uh, cierto potencial pues, para ver si se puede hacer algo más de lo que hay ahí. Es como yo lo veo de que obviamente pues estamos sufriendo de cierta falta de interés o a lo mejor no lo vemos, no lo vemos como nos gustaría verlo, así como que los niños, jóvenes o demás comprando nuestros libros o cómics al por mayor, pero pues hay como que una mayoría silenciosa ahí que sí está al tanto del trabajo y de esas cosas. Yo creo que la crítica es especialmente para hacer crecer la industria, es donde debería estar como que así más, aparte de bienvenida, involucrada, porque pues la crítica a nivel personal yo creo que pues depende, siempre va a depender de cada artista, de cada autor y de cómo se la tome o de cómo la reciba, pero yo como que el nicho de oportunidad que veo en la crítica es en utilizar la crítica como un medio de exposición a tu trabajo. A lo mejor no lo decías así, crítica
en ese aspecto en general o qué sé yo, pero yo estoy como que muy a favor de que la gente, o sea, tanto gente que dibuja como gente que no dibuja, que tengan canales y que siempre tengan pues, la oportunidad de charlar del trabajo, de lo que se hace a nivel profesional o a nivel, no sé, amateur y pues nunca verlo como pues, una especie de oportunidad uh, de desdeñar o de hacer a un lado el trabajo de otras personas, sino simplemente ponerlas en un reflector y ya si están bajo una luz positiva o negativa, pues estaría bien y ya si hay oportunidad de que pues, sea un, un trabajo mejor en el futuro, pues depende del autor, pero a mí se me hace muy interesante el aspecto de que a lo mejor lo pone como una especie como de mantener la charla acerca del cómic, ayuda a que más gente eventualmente compre más cómics. Es la idea principal de lo que estoy diciendo. Hablar, yo solamente puedo decir que personalmente, si alguien se pone a destruir mi trabajo y eso, más que sentirme mal o ofenderme, solamente puedo pensar que pues su perspectiva a lo mejor algo tiene de válido y a lo mejor algo puedo aprender y a lo mejor algo me puede servir a futuro. Pues mira, dentro de lo que yo me fijo mucho a la hora de leer cómic y de juzgar cómic, que no es algo que yo haga comúnmente, como que juzgarlo, decir, es que este cómic es bueno o este cómic no es bueno. En mi caso personal, está muy aunado a lo que te comentaba acerca de, de cómo yo escribo y dibujo para mí mismo, o sea, el tipo de historias que me gusta y el tipo de historias que me gustaría dibujar, que no sentiría como trabajo hacerlas yo. Cuando yo leo, pues, no sé, otros trabajos, uh, me fijo en dos cosas. Una es el aspecto de lo que es el arte y la estructura de la historia. Si yo veo cosas que me pueda inspirar o me pueda robar literalmente para, no sé, como que aunarlas un poquito a mi trabajo, me fijo mucho así en los detalles técnicos de, pues de lo que hizo el autor o autores. Y la otra es el aspecto de la narrativa gráfica. Yo soy muy malo para estas respuestas, pero lo que sí te puedo decir es que de, de toda la síntesis de cómic que a mí me parece muy interesante, es que a mí personalmente he visto muchos artistas que son muy buenos, que dibujan muy bonito, pero que su trabajo narrativo, o sea, de el cómo acomodan las imágenes, cómo eligen tomas y eso, son aburridos, que dibujan muy bien y que no necesariamente te saben contar una historia de manera interesante. Y al mismo tiempo he encontrado artistas o autores, o no sé, en algunos casos escritores que uh, no sé si se habrán puesto a ver teoría o se habrán puesto a leer cómics, la versión de Tarantino yo no fui a la escuela, yo vi películas, el chiste es que también he encontrado artistas que técnicamente no son tan buenos en lo que hacen, en lo que dibujan, pero su manera de llevar las historias, su manera del página a página, son interesantes. A nivel crítico, que creo que es lo único en lo que me fijo realmente y he estudiado un poquito el cómo, eh, si tú llevas cierta noción de cómo la gente lee, de cómo la gente se mete en un libro y en un cómic, cómo se va normalmente su lectura, su movimiento de ojos y todo eso.
si tienes ciertas nociones y conoces ciertas reglas que puedes, no sé, ir que es quebrajando poco a poco, pues básicamente puedes como que tener um, cierta noción de cómo llevar tu cómic de una forma interesante y pues eso es algo que yo veo mucho en trabajos que a mí me gustan y son cosas que trato pues, de reflejar en el mío. Tanto estudiar lo que pues, la gente te pone como ejemplos de buena narrativa gráfica o la teoría y al mismo tiempo ver ejemplos de eso mismo en libros en los que me he tenido la suerte así de ojear. Entonces, esa es como que la idea principal, no dibujar bonito, sino saber contar historias. Sí, pues que sí entiendo la parte de que también convencer a profesores ya pues, más como regañadientes de que no se quieren involucrar tanto en cómic, pero pues sí me hizo interesante la pregunta como para pensar respuestas un poquito más concisas. Iba a poner de todas formas Persepolis, porque Persepolis se me hace muy primordial. Al menos en mi caso, sí, porque a diferencia del mouse, eh, Persepolis se me hace un poquito más ligera en comparación. No tiene temas ligeros porque también hay cosas muy serias, pero para mí es como que la elección adecuada, sobre todo si son edades un poquito más tempranas, pero pues yo creo que prepa universidad, pues el mouse está muy adecuado, pero cualquier edad, yo siempre prefiero el Persepolis. El otro, estaba tratando de acordarme, pero ya conseguí aquí el nombre, porque es una que me gusta mucho, y esa es de unos brasileños, el Day Tripper. El Day Tripper está muy interesante porque ese ya va dentro de fantasía, temas hipotéticos de vida después de la muerte y eso, y no, según yo, no es como que tan largo, o sea, es una lectura así de un solo libro. Y ese sí es un libro que cualquier persona que no le guste el cómic se lo da, y es muy probable que, pues, que se la piense un poquito más porque pues, es como una película seria con elementos fantásticos. Y pues, pero pues la diferencia de tenerla en un libro. Y pues tercero, es que estaría bueno, tercero, um, pues chance, bueno, no me quería ir mucho por superhéroes, pero yo considero que el trabajo de Miñola en Hellboy y en el BPR, especialmente en el BPRD, y todos los creativos involucrados es tan bueno que sí amerita ponerlos. Estoy muy en contra de superhéroes, pero todo lo que es el Hellboy y el BPRD está muy chido, especialmente donde dejó de trabajar Miñola y apareció uno de sus primordiales, el Goy Davis. Ese también está entre mis artistas tops. El primero sería Tony. Cualquier libro de Tony es como así una cosa. Todos los libros que he agarrado de él he visto algo que yo quiero como que implementar en lo que yo hago. Entonces está ese de primeras, de segundas. Eh, últimamente he estado agarrando libros de Edgar Camacho, de Edgarcito, pero los que tengo a la mano son libros de hace algunos años, o sea, más viejitos, y está muy interesante que he visto algo parecido a lo que yo decía con Anterra, que ves como que cierta evolución en los estilos. Entonces, si tienen la oportunidad de encontrar libros más antiguos de Edgar, no sé, como las tiras camioneras o las cosas que hizo con Pixelatul, y después también conseguir sus últimas novelas gráficas que están así a un nivel visual bien impresionante.
su manejo de... son libros muy... se me fue la palabra con lo que hablaba ahorita del cine, son muy... Este, tienen tomas que están como que muy, desde un punto de vista de cinéfilo, son muy interesantes. Todo lo que hace con Ujú. perspectivas, eso, me gusta mucho cuando hay escenas donde no está pasando nada interesante, o cuando son escenas de charlas, cuando un artista hace interesante una escena mundana, se me hace como que visualmente es bien padre tener eso en un cómic. Entonces todo el trabajo de Edgar en ese aspecto está muy chido. Y a ver si puedo pensar a alguien que no sea tan para allá, para el centro del país, porque pues yo creo que ya los tienen ahí todos bien ubicados. Alguien que a lo mejor no podría, bueno, que no sería tan sonado. Este, lo voy a poner en dos partes. Uno es Jorge Barraza, de Chihuahua, porque él hace, él tiene así muchos años de trayectoria y eso, y él estaba, él fue parte de la última etapa que hubo, o sea, el último salto de como que otro nicho que se tuvo así a nivel nacional hace unos 10 años con Quimera Studio en Chihuahua. Y él hacía historias también ligeras, más orientadas a niños. Tenía una historia bueno, la sigue teniendo porque sigue produciendo al respecto, que se llama Super Chafas. Y son unos niños de primaria que quieren ser superhéroes y se visten de superhéroes y así son como que aventurías muy bizarras, pero pues el trabajo tanto visual como de humor es muy bueno y, y pues sí estoy aprovechando así la división de esos dos para tanto ser recomendación de Jorge Barraza como de Search EM de Ciudad Juárez, nomás que ese sí está mucho más oscuro porque él sigue activo, pero sus libros están como que difíciles de conseguir. Es más fácil como que buscar su trabajo en digital. Su proyecto se llama Changoleón Comics. Y ese sí, ese para gente que está como más metida en buscar cosas oscuras, difíciles de encontrar y que pues a nivel nacional muy poca gente escuche hablar de, ese sí es como que uno interesante para checar. Ah, pues del Sueñatruchas, ah, pues ya va a salir este año, es una novela gráfica. Estoy muy contento con ese trabajo porque, este, bueno, mucha gente ya ubica lo que es el Festival del Pixelatl, para los que no, es un festival de animación en México y pues involucra así gente del medio a nivel internacional. Pero algo muy chido que hicieron es involucrar también la parte del cómic. Entonces, tienen una convocatoria de novela gráfica y de cómic. Y yo en alguna ocasión participé hace algunos años en un trabajo conjunto con un amigo escritor. Hicimos un cómic que se llamaba La Barba. Y en aquella ocasión no quedé ni de finalista. Y pues sí me entristeció un poco, pero pues quedé con el pendiente de volver a intentar. Entonces, esta fue la participación del año pasado, 2020. Yo creo que ese cómic, esa novelilla gráfica, de lo que he hecho ha sido el trabajo más estructurado, porque fue en el que me puse una meta, una, una estructura de cómo iba a trabajar. No sé si habrá sido aprovechamiento de la pandemia y eso, pero la idea básica es que me lo propuse como un cómic, una novela gráfica entera para trabajarla en 2 meses. O sea, fueron 2 meses de trabajo continuo de escritura, dibujar y eso. Entonces me sentí muy bien porque me puse todo eso de objetivo de hacer el cómic y,
y mi meta era quedar en los finalistas. La convocatoria elige 10 finalistas y esa era toda mi meta. El cómic lo iba a trabajar para mí mismo, con lo mismo que te digo, historia, dibujos, completamente el tipo de cosas que a mí me gusta hacer y las lecturas que serían como que para mí, sin ninguna este, intención o presunción de hacer el trabajo como que para que le guste a alguien más o jueces o el tipo de cosas que le gustan a los públicos que a lo mejor están eh, orientados para mucho pues, del festival y eso. Entonces para mí fue una sorpresa muy grata que con toda esta estructura de trabajo y con el objetivo cumplido que tuve de ser finalista, que al final quedar en los primeros 3 lugares, quedó en tercer lugar mi proyecto. Entonces, pues en lo que consiste esto es que pues me van a editar el libro y eso fue el año pasado y ya terminé con todos los preparativos para esto, ya va a entrar a imprenta. Todavía no me han informado cómo va a estar lo de la publicación, pero lo más probable es que sea para el festival de este año, que se ha presentado y todo eso. Esa es la parte del concurso, el cómo se llegó a dar. La parte de la historia es una novela completa, es una sola historia, en la cual pues es un relato de fantasía de una arqueóloga y su amigo fantasma. Pues, su amigo fantasma es una persona que está fallecida al momento de iniciar la historia. Y son pues 2 personajes que están buscando encontrar un faro al principio de la historia y toda la historia transcurre a lo largo de un desierto. Entonces, eh, lo que hice con la estructura de la historia es que yo me dije que es una historia hasta cierto punto medio básica llamado a la aventura con héroes que buscan llegar a un lugar por X razón. Se me hizo un poquito simple, entonces dije, tengo una historia que es simple, lo que voy a hacer es que el entorno o que el mundo donde están los personajes sea interesante. Entonces el meollo de la historia es que están en una especie de tierra paralela en la que no es un planeta, sino que es un mundo que es como plano, pero a la vez está curveado. Entonces es un desierto completamente así extenso, pero en lugar de cielo hay océano arriba de ellos. Entonces el viaje es como un viaje en una sola línea, pero hay un elemento interesante de que pues, está medio raro en dónde están los personajes, se van desenvolviendo, van viajando a través y quiero pensar que tiene como que cierto sentido de aventura y pues como de llamado a lo desconocido y desenvolver el por qué son las cosas así y el qué va a pasar con los personajes. Y más o menos de eso va el Soñatruchas. Uh, este año está pues esa publicación que voy a hacer con Pixelatul. Estoy trabajando ahorita, este mes trabajé en otra cosa para otro concurso de manga en Japón. Esa historia pues también es una historia corta y espero como que revelarla muy pronto. Acabo de terminar con ella. Están un par de libros personales, de los cuales uno, sí espero como que este año en oportunidades estarlo terminando. Eh, también está ya está como que en los pendientes de hace rato, pero ya tengo páginas para hacer otra segunda versión impresa de Anterra, volumen 2, porque esa es una que sí le debía a mucha gente. Y estoy en 2 libros de un colectivo de Ciudad de México, de pura pinche Fortaleza Comics. Entonces, esos también yo creo que ya
según yo ya está a, a punto de iniciar lo que es promoción de uno que se llama Ipanema, que es una antología en la cual yo participo. Creo que ya voy a tener también oportunidad de promocionar esa. Y el otro de pura fortaleza es un artbook de Operación Bolívar, en el cual me invitaron también a ser parte de. Está lo de 656, solo que aprovechamos este par de años medio raros que tuvimos para buscar otras modalidades para presentar nuestro trabajo. Entonces, los libros que estamos haciendo allá en el de Juárez están siendo a través de plataformas de crowdfunding. En este caso no es Kickstarter, es Indiegogo. Entonces, la diferencia es que con Indiegogo, cuando presentamos un proyecto, es como por temporadas. O sea, en lugar de tener una tienda en línea, decimos, ok, estamos financiando este proyecto, puedes comprar el libro, ya lo tenemos dibujado, pero va a estar disponible para comprarse de esta fecha a esta fecha. Entonces, lo que hicimos con el mío de zombies estuvo disponible en 2 ocasiones diferentes. Fueron periodos como de 2 o 3 meses. Y pues la gente que lo compraba dentro de eso, pues nos daba chance de, cuando participaban, aumentarles varias cosas y después enviárselos. Entonces, probablemente vaya a haber una tercera campaña para el de zombies próximamente, pero ahorita estamos con un proyecto de críptidos en el cual yo no dibujo, pero pues también estoy ahí involucrado con la promoción. Es por lo mismo de los trabajos en colectivo. Y estamos haciendo el fulfill de las recompensas de esa campaña de CryptoNotes. Y cuando terminemos, como en un mes, yo creo que vamos a anunciar el siguiente proyecto y se va a abrir otras fechas para otra vez adquirir así productos nuestros. Entonces, de mi trabajo con 656 sería estar pendientes de 656 Comics en, no sé, en Facebook o en YouTube, porque también hacemos algo de programas en vivo. Y de mi trabajo, pues sería directamente conmigo en mis redes sociales, si quieren conseguir, pero pues sigo con algo de stock limitado, pero pues en cuanto tenga abierto ventas de libros o los ponga en ciertas librerías, es cuando pues ahí voy a estar así como que anunciando, porque también eh, tengo pendiente a lo mejor involucrarme otra vez hacia allá, a Ciudad de México u otros estados para este año. Hola, hola, una leve, sí, buenas noches. ¿Qué onda, Octavio? Ahorita, Javier, aquí el tema del hacer cómics, me hace cuesta no se vive de hacer esto, ¿no? O algunos no le apuestan a eso, digo, el propio Edgarcito lo decía, pero con el ritmo de trabajo que parece de remero en galera romana, para Webtoon, ¿no? O sea, tiene que cumplir con una tira cada semana hasta donde platica ahí en sus historias de Instagram, ¿no? No me suena muy diferente a cuando se hacía cómic por destajo en los 80, ¿no? Tienes que entregar 32 páginas, tú ves cómo, ¿no? Ya hay una infraestructura de coloristas, de letreristas detrás tuyo, ¿no? Pues digo, pienso en eso y yo no me veo así, francamente, no haciendo cómic, o también hago cómic. Pero bueno, sobre esta idea de si se puede vivir haciendo cómic, depende más bien qué cómic, ¿no? Cómic de autor, yo lo veo complicado, no imposible, pero sí complicado. Más sobre todo si te agarras de una plataforma como Webtoon, ¿no? Ese es un comentario. Pregunta más bien. También estoy más que malabareando con todos los dimes y diretes alrededor de este festival o evento que se llama disculpen, toma dos, la mole. La mole. ¿Qué te parece a ti ese evento? ¿Te ves participando en un evento así, con el perfil que tiene tu trabajo y con el perfil que tiene este evento? ¿O es algo que simplemente ni siquiera lo sopesas? No por la lejanía, o sí porque son cómics y se acabó. Tú también haces cómics y es el lugar ideal, ¿no? ¿Tú qué piensas? Dime. Pues
te diré, yo nunca he estado en la mole, de hecho, creo que de las 3 o 4 convenciones grandes del país, es la que me ha fallado. O sea, he estado las de Guadalajara, las de Monterrey y las de Ciudad de México, que no Vale. fueron mole, que son las en las que he estado. La mole es la que me ha faltado. Y de todos mis conocidos y gente pues no tan conocida a los que he consultado al respecto, está interesante porque creo que es en el que he recibido 50% de feedback positivo y 50% de feedback que me dice exactamente eso que tú dices, que a lo mejor no me conviene por la distancia. Entonces yo lo que saco de esto es que eh, para bien o para mal, lastimosamente puede que sea una tirada de moneda. O sea, si bien te puede ir perfecto en una convención de ese tamaño y sacar, no sé, una ganancia para cómodamente trabajar en tus cosas por otros 2, 3, 4 meses, qué sé yo. Al mismo tiempo puedes ir y no obtienes los resultados o pues, la movida de tu material que tú estabas proyectando. Entonces, eso como alguien que ha ido a otras convenciones en otras ciudades en las cuales me ha ido bien y en otras las que me he salido tablas, como decimos. Lo que sí es que sí necesito ir a la mole, sí voy a ir, o sea, sí está entre aparte que está entre mis pendientes, hay un aspecto importante, que es el que, si a lo mejor a mí me fue bien o mal en una convención hace 3 o 4 años, yo, bueno, quiero pensar que he mejorado un poquito en mi arte, tengo más libros, tengo más material, tanto en cantidad como en calidad, y eso es algo que sí tenemos como que considerar que a, a pesar de que nos haya ido mal en otras, a lo mejor tenemos algo más para ofrecer en un nuevo venue o en una nueva oportunidad así, en una conven. Es por la razón que yo sí estoy seguro que me voy a aparecer en una mole eventualmente, a ver qué tal me va. Lo que sí estaría bueno saber es si hay muchas diferencias en los formatos que están manejando, porque básicamente como que es una mitosis rara, ¿no? La mole se volvió una que tiene hasta un nombre diferente de mole como pasillo mole o algo así, que son las últimas dos que han hecho, y otra pues es la clásica, que según esto pues va a ser más adelante en el año. Algo así como la mole pasar de baratillo y la mole mole, o algo así. Sí, sí, sí. Lo que sí es que a lo mejor ese de formato de mole bazar a lo mejor es adecuado para gente que vive lejos de la Ciudad de México. Y también estoy considerando eso. Lo que siempre tengo en mente, o sea, antes de pensar en organizadores y eso, es el factor riesgo. O sea, ¿qué tanto estaría poniendo en riesgo monetario y eso? Y como que el factor de cuánto estoy dispuesto pues no a perder, pero pues sí cuánto me puedo dar el lujo de arriesgar, porque yo creo que sí lo podemos considerar como un lujo cuando estás tratando de hacer, no sé, salirte un poquito así de tu zona geográfica para pues tratar de, de mostrarte o no sé, tanto lo puedes tomar como trabajo como fomento al arte, pero pues para mí es tomar en cuenta eso, eh, el riesgo que se toma y incluso las ventajas que aunque te vaya súper mal, no vendas nada, a lo mejor el simple hecho pues de salirte, de tener presencia y de hacer que tu trabajo esté ahí, allá afuera. Intento tratar de pensar de manera positiva en lo que nos va a traer
este año y el siguiente, ya sea tener la oportunidad de interactuar de manera directa o en caso de que no, ver el cómo nos podemos seguir ayudando a resaltar pues a seguir haciendo eh, pues este tipo de esfuerzos de, de mostrarnos, de poner nuestro trabajo allá afuera, que al final del día, por lo mismo que decía de que el mismo trabajo habla por sí mismo, es lo que más, es una de las cosas, de las pocas cosas positivas que hemos podido encontrar de pues, estos acontecimientos que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que al menos podemos ver que para bien mucha gente fue como que empujada un poquito ahora sí hacia este nuevo milenio y estamos encontrando muchas formas nuevas de encontrarnos, de charlar, de presentarnos y de presentar lo que hacemos. Y de lo que yo he visto personalmente, creo que sí mucha gente que está empezando a asomarse un poco más a esto y pues yo creo que el cómic al final del día está saliendo beneficiado así.